Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta sesión que tenemos programada para el día de hoy, el fracaso de la NOM 035. Fue apenas en 1984 cuando propiamente la Organización Internacional del Trabajo reconoce en su reporte de ese año la existencia de los factores de riesgo psicosocial. Pero es hasta 2014, el año 2014, cuando la legislación mexicana reconoce los factores de riesgo psicosocial, los incorpora en nuestro reglamento federal para la seguridad y la salud en el trabajo. Y bueno, llegan en el 2018 la publicación de la NOM 035, el que nos tiene aquí. Han pasado ya más de 2 años de esta publicación de la NOM 035, la cual nos marca los elementos para identificar, para analizar, para prevenir, para controlar estos factores de riesgo psicosocial. Y de alguna u otra manera, las organizaciones en México hemos tomado la iniciativa, consultorías, la autoridad, y probablemente las cosas no han salido como esperábamos, ¿verdad? Y de eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. El día de hoy tenemos un grupo de especialistas con nosotros que vamos a conversar sobre este tema, que se los voy a ir presentando un poquito más adelante. Mi nombre es Arístides Ramírez y me da mucho gusto darles la bienvenida en esta sesión. Yo soy director de Ariba Consultores y bueno, a lo largo de estos dos años he tenido oportunidad de trabajar en la capacitación de muchos consultores, de muchos ejecutivos y colaborar en la implementación de esta norma con diversas empresas de diferentes tamaños, nacionales, transnacionales, y un poquito de esta experiencia, de lo que hemos vivido, de los desafíos, de los éxitos, de los fracasos, de las mejores prácticas y por qué no, también de los sinsabores, es de lo que les queremos compartir el día de hoy. Entonces, bueno, me gustaría preguntarles a todos ustedes, ¿por qué consideran que la NOM 035 ha sido un fracaso? Para ello les vamos a presentar en pantalla una votación para quienes nos están siguiendo a través de la sesión en Zoom. Van a poder contestar. Para quienes están en nuestra sesión en Facebook Live, les estaremos leyendo los resultados. Así es que por favor, tomémonos unos segundos para contestar cuáles son estas razones que ustedes contemplan como la posible causa del fracaso de la NOM 035. Vamos a dar ahí unos segundos para responderlos y ya una vez que tengamos los resultados los presentaremos en pantalla y le pediré a mis colegas y compañeros hoy en el panel que nos platiquen, que nos presentemos rápidamente y que nos platiquen por qué a título personal consideran que la NOM 035 ha sido un fracaso o tal vez no ha cubierto las expectativas que teníamos de ella. Entonces, bueno, ahí está la encuesta en pantalla, por favor, para que nos regalen sus comentarios. Pueden elegir varias opciones incluso, podría ser más de uno de estos factores el que ustedes están considerando. Entonces, pues vamos a hablar el día de hoy de cuestiones de solo cumplir y no implementar, de un poco el desconocimiento de todas las regulaciones que tenemos en materia de seguridad y salud ocupacional, algunas consideraciones legales que debemos de tomar en cuenta, qué tan cierto es esto de las multas, cómo aplican estas sanciones, cómo tenemos que ver no solamente el diagnóstico, sino realmente estamos entendiendo qué son los factores de riesgo psicosocial y lo más importante que desde las áreas de capital humano siempre predicamos, el recurso más valioso es las personas, ¿verdad? De verdad estamos anteponiendo y dándole ese valor a las personas. Vamos a hablar también de la atención clínica que deberíamos de estar brindando a raíz de la norma. Y un punto muy importante que es la columna vertebral de esta NOM 035, que son los cuestionarios que nos permiten hacer la identificación de los niveles de riesgos. ¿Qué tan buenos son? ¿Qué tan válidos son de acuerdo a los propios parámetros de la norma? Creo que va a estar muy interesante la sesión del día de hoy, tenemos mucho que conversar, así es que bueno, estamos ya para iniciar. Voy a compartir la votación para quienes ya nos registraron su voto, la voy a compartir en pantalla para que ustedes puedan ver cuál es la percepción. Aquí ya está en pantalla. En primer lugar tenemos con el 43% de sus votos solo cumplir para evitar sanciones administrativas. Es decir, el miedo es un muy buen motivador, ¿verdad? Que esto ha sido una de las campañas, no sé si qué tan válidas, de mercadotecnia de la norma, crear miedo a través de las sanciones. Entonces, bueno, pues vamos a ver si esto
evitar las sanciones administrativas es tan válido, ¿verdad? Después tenemos con el 36% incapacidad de la autoridad para vigilar su cumplimiento. Esta es una triste realidad y lamentablemente con la salida de la NOM 035, algunas personas decían, ¿para qué si se va a convertir en letra muerta como las otras 44 normas que existen en materia de seguridad laboral? Entonces, esta es una percepción bastante triste, ¿verdad? 31% omisiones, ambigüedad e incongruencia en la propia norma. ¿Qué tan fácil es interpretarla? Es una norma bastante extensa en comparación con otras normativas, pero también carece de algunas instrucciones, de algunos elementos que nos permitan interpretarla apropiadamente. Hoy estaremos platicando también de ello. 27%, mala gestión de las áreas de recursos humanos y seguridad e higiene. Lamentablemente esto es algo de lo que he sido testigo. No se ha trabajado directamente al interior de las empresas y nos hemos quedado con, bueno, vamos a hacerlo por encimita o vamos a evitar un poquito esta responsabilidad. Un poquito de miedo también de cómo lo iban a tomar los colaboradores y no querernos comprometer. Y por aquí veo también con un 31%, a ver, desconocimiento, 26% desconocimiento de las obligaciones en seguridad laboral. Me ha tocado lamentablemente hacer presentaciones con directivos en donde me dicen, oye Aristides, eso no es verdad. ¿A poco te estamos obligados a tantas cosas? Y esa es una triste realidad que a veces el tema de seguridad industrial pareciera que solamente aplica en los centros de trabajo de alto riesgo como minas, como fábricas, cuando todos y cada uno de nosotros en nuestros centros de trabajo tenemos esta responsabilidad. Entonces, bueno, pues vamos ya a iniciar directamente con la sesión del día de hoy y voy a irles presentando a nuestros panelistas del día de hoy, a nuestros ponentes, uno por uno. Primero quiero presentarles a Anaisa Ramón Chapa. Ella es psicóloga clínica, especialista en desarrollo organizacional y ha trabajado muy de cerca en el tema de diagnóstico. Anaisa, cuéntanos desde tu perspectiva por qué la NOM 035 ha sido un fracaso. Claro que sí, gracias Aristides. Y bueno, ahorita que estaba leyendo todas estas opciones que presentaban en las votaciones, creo que estoy de acuerdo con cada una de ellas. Sin embargo, me doy cuenta que yo a mi perspectiva, las puedo fijar en tres. La número uno, justamente es el desconocimiento y la desinformación de la misma norma, desde que se presenta, desde cómo se publica, estos huecos de información durante la lectura, que es un poco compleja, y justamente como veíamos en la votación, que es un factor de riesgo psicosocial, ¿no? Yo me acuerdo que cuando la leí dije, ok, a ver, espérame, sí lo entiendo, claro, lo vamos manejando, pero otra persona que a lo mejor pudiera, ¿no?, estar frente a este tipo de palabras pudieran decir de qué se trata esta norma, ¿no? Entonces, creo que el desconocimiento y la desinformación como el 31% de los que están presentes consideran también que fue una de las fallas, ¿no? Y la parte en la que tenemos inclusive incumplimiento en normas previas, ¿no? ¿Qué pasa con la 019 de la Comisión de Seguridad y Higiene, la 030, que es la prevención de seguridad y salud, en la 025, bien importante, de igualdad laboral y no discriminación, ¿no? Todas aquellas que son importantes que debemos de tomar a consideración. Número dos, y creo que también es algo bien importante que en lo personal me he topado, el miedo y el uso negativo que se le ha dado a las famosas multas y el miedo que ha provocado a las organizaciones. Entonces, ¿qué nos provoca? Que las empresas estén únicamente implementando la norma 035 solo por cumplir, sin involucrar al personal o a todos los niveles de organización o ir más allá, justo por este miedo que se ha utilizado como propaganda de venta, ¿no?, para ciertos sectores. Y bueno, creo que el tercer pilar que yo veo más desde el aspecto clínico, desde mi área, que tiene que ver con algunos factores psicosociales que ya estamos viendo que son adicionales y que no es que los hayamos pedido, sino que nos están sucediendo, ¿no? ¿Qué pasa con el COVID-19 y estas consecuencias del virus? Las adecuaciones y adaptación al teletrabajo. ¿Qué implica estar laborando desde casa? Tener hijos, no tener a lo mejor el espacio adecuado. ¿Qué pasa a lo mejor con los incrementos reales que ha habido de violencia de género, que ha habido violencia intrafamiliar por todas estas situaciones? Duelos, pérdidas, todas aquellas afectaciones que no pedimos, pero que está afectando a la salud mental de nuestros colaboradores y que evidentemente va a tener una repercusión completamente dentro de la organización, queramos o no. No los pedimos. Totalmente.
es una realidad. Muy bien, muchísimas gracias, Anaisa. Y bueno, ahora quisiera pedirle su comentario y su opinión a Jorge Gutiérrez Siles, que hoy nos acompaña. Él es creador y excoordinador del programa de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano para el Trabajo PRONAVET, asesor de la Subsecretaría de Previsión Social y también asesor en la creación de la NOM 035. Jorge, ¿por qué la NOM 035 ha sido un fracaso hasta el momento? Arístides, muy buenas tardes a todas y todos quienes hoy nos acompañan. Saludo respetuosamente a mis compañeros de panel, a Naisa, a Paulina, a Gaby, a Víctor, y les agradezco mucho la invitación. Te confieso que cuando la recibí, de alguna manera me sentí muy tentado a participar en este evento porque de alguna manera toca desde el título, toca las fibras más sensibles de mi ser y por supuesto te agradezco el hecho de que me hayas hecho el favor de invitar. Quisiera empezar con una anécdota. Recuerdo que se señala que un presidente de México fue a una convención, a una cumbre en Venezuela. Fue muy elegantemente vestido y llevaba un frac. Y entonces el presidente de Venezuela, después de escuchar el informe, lamentablemente con problemas económicos, le dijo: qué fracaso, señor presidente. Y el señor presidente dijo: sí, es desastre mexicano. Y a lo que el otro presidente le dijo: efectivamente, es desastre mexicano, ¿no? En este juego de homofonías, en este juego de circunstancias, bueno, de alguna manera debo de señalar que participar en este evento me llama mucho la atención. Y mi primera propuesta es jugar con esta homofonía y la palabra fracaso es muy dura, es una romper, estrellarse del portugués, que luego lo rescata el italiano, pero creo que la homofonía que de alguna manera me gustaría sobresaltar y proponer es que en lugar de fracaso pudiera, o al menos así lo veo yo, en lugar de fracaso lo veo como un primer paso. Un primer paso que de alguna manera es esto, viene a poner en la agenda nacional de seguridad y salud del trabajo el tema de riesgos psicosociales. Último país en América Latina en entrarle, un sistema robusto normativamente, que tiene, sí, ciertamente en un ejercicio de autocrítica, diversas debilidades que vamos a comentar a lo largo de este encuentro y de las cuales yo destacaría algunas en particular. Primero, una falta de cultura en México de la seguridad y salud en el trabajo. COVID-19 nos viene a señalar que de alguna manera las comisiones de seguridad e higiene son de papel. En realidad no hay formación y de ahí se explica muchos problemas en esta circunstancia. En segundo lugar, la cultura de la seguridad y salud en el trabajo es retrasada en México. No tenemos un Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo nacional que posibilite una condensación de estadísticas, de información que sirva a la política pública para crearse, y esa es otra debilidad. Por supuesto, hay una falta de cultura de la legalidad en la materia y ya concretamente para el término de la norma que deviene del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fue un gran paso precisamente haberlo creado ya considerando toda esta parte de psicosociales y de ergonómicos y de entorno organizacional favorable, de alguna manera viene a proponer esto. Entonces viene a salir la norma, una norma que se viene y desafortunadamente no viene acompañada con una buena campaña de información, con un buen sistema de acompañamiento en los propios sistemas de su implementación, y hay una enorme torre de Babel, una confusión. Dijéramos que la principal confusión es confundir esta norma con una norma propia de la salud, propia del estrés, cuando en realidad sí ciertamente está tipificada como una norma de salud, pero es la salud laboral, pero no tiene una norma, no es una norma exclusivamente antiestrés. De hecho, la norma ni siquiera exigiría que midiéramos el estrés de los trabajadores, porque si lo miden y sale un 70%, ustedes no van a saber dónde se produce. Entonces, si se produce aquí en la empresa o se produce fuera, en la casa, en el trayecto, entonces es un mal entendido que vamos a tratar de aclarar en esta sesión, porque el tema de riesgos psicosociales no es un tema
fácil de asimilar, incluso la definición propuesta por OIT de alguna manera es confusa y de alguna forma, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de señalarlo. Quiero hacer aquí un reconocimiento a los más de 100 participantes que estuvieron en la elaboración de la norma, representantes de trabajadores, representantes sindicalistas, miembros de la academia, y que de alguna manera el consenso de alguna manera genera esta propuesta. Si bien perfectible, no dejo de reconocer que es como un primer paso fundamental para el desarrollo de la cultura laboral en México. Es y ya correcto, a lo largo Jorge. del tiempo iré mencionando lo que considero como unas áreas de oportunidad. Gracias, Aristides. Es correcto, Jorge. El reto era mayúsculo y en esta primera instancia sí hay grandes deficiencias, pero bueno, ya también hablaremos de estos puntos que podemos estar avanzando. Me gustaría dar ahora la bienvenida a Paulina Mendieta. Ella es licenciada en Derecho con especialidad en Amparo. Ella es asociada senior de Marván González Graf y González Larroso. Ella se especializa en litigio laboral enfocado al sector patronal. Así es que, Paulina, desde tu perspectiva, ¿por qué la NOM 035 es un fracaso? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, un saludo a los compañeros del panel. Y bueno, yo identifico como dos factores muy grandes desde el punto de vista legal y desde la experiencia que hemos tenido con nuestros clientes respecto de por qué la NOM 35 no ha logrado tener el impacto que se podría esperar en beneficio de los trabajadores. En primer término, la falta de claridad, ¿no? Y hablo de una falta de claridad que viene desde las definiciones que ya, digo, ya nadie habló de los factores de riesgo psicosocial, pero incluso desde qué es un centro de trabajo para efectos de la NOM, ¿no? Hay quienes tienen gente en esquemas de outsourcing todavía, ¿no? Ya tema aparte. Hay gente que tiene prestadores de servicios independientes y desconocen el alcance, ¿no? Incluso de qué podría considerarse que ellos tendrían que estar haciendo en el centro de trabajo para asegurar el bienestar de todas las personas y hasta qué grado es responsabilidad de ellos, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿dónde más es poco claro? En los alcances, ¿no? Y obligaciones que derivan de la misma, ¿cómo cumplo? ¿En qué formato, no? El hecho de los cuestionarios, ¿los puedo hacer de manera virtual? ¿Es necesario que los empleados firmen, no? ¿Cómo puedo acreditar que efectivamente no estoy yo aquí fabricando, ¿no? Cuestionarios para dar un cumplimiento de papel, por decirlo de cierta forma? Y después también hasta su implementación, ¿no? ¿Qué va a pasar si identificamos un empleado con algún factor de riesgo psicosocial o que ya tiene por ahí alguna cuestión pues, psicológica, ¿no? Derivada de esto? ¿Lo puedo mandar al IMSS? ¿Lo van a reconocer como un riesgo de trabajo? ¿No? Ya está catalogado. ¿Qué tipo de afecciones en materia ya psicológica van a existir, ¿no? Que se van a poder tratar si que sigue una incapacidad, ¿no? Todo ese tipo de dudas han ido surgiendo. Ay, perdón, me dicen que se escucha muy bajo, me voy a acercar un poco más al micrófono. Todo ese tipo de dudas han ido surgiendo pues, del solo hecho de tratar de implementarla, ¿no? O sea, que ya ni siquiera pensando en cuestiones pues de la poca disposición o de la apatía para implementarla, el solo hecho ya de querer hacerlo de la buena manera, pues nos topamos con todo este tipo de obstáculos, ¿no? Y de aquí surge pues la segunda parte que identifico en materia legal, que es la falta de observancia, ¿no? Y me refiero a observancia de todos lados, de las autoridades, que no se han acercado propiamente a armar capacitaciones, a designar, ¿no? Ciertos delegados para que puedan platicar con el sector patronal. La falta de observancia también de los mismos empleadores que piensan efectivamente que se va a convertir en letra muerta, como en su momento para algunos fue las cuestiones de seguridad de datos personales, ¿no? De confidencialidad y privacidad. Entonces, pues me parece que de aquí, estos son como los grandes rubros en los que podríamos identificar dónde cabe cada figura de por qué la NOM 35 no ha tenido ese impacto o ese alcance que se esperaría. Muchísimas gracias, Paulina. Efectivamente, la inobservancia, ¿verdad? A veces queremos cumplir, pero no hay claridad para cómo cumplir y se conjugan estos factores, ¿verdad? Definitivamente. Muy bien, y ahora me gustaría darle la bienvenida a Víctor Sarti. Víctor es presidente del Comité Laboral de la Work Compliance Association para el capítulo México, es maestro en sistemas integrados de gestión y está a cargo de Legal Know-how en la dirección de Compliance, trabajando en toda la implementación y cumplimiento de las diferentes normas de carácter laboral. Víctor, ¿por qué la norma 035 es un fracaso? Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a Aristides y al equipo de Arriba por la invitación.
Un saludo al resto de los ponentes. Y yo coincido en los dos puntos que indicó Paulina. Si partimos de la primicia que para dar cumplimiento a la normativa laboral debemos, en primer lugar, conocerla, en segundo lugar, entenderla, para poder así aplicarla y finalmente evaluar el desempeño e identificar áreas de oportunidad, yo considero que la problemática de la norma 035 partiría desde el punto número 2, que es el entendimiento. Entendimiento en el propósito de la misma, falta de entendimiento de la misma norma dentro del contexto del cumplimiento laboral, que como ya indicaron mis compañeros, debe de darse de manera integral y no de forma individual. Por otro lado, existe un aspecto que yo también identifico como importante, que es la problemática en cuanto a la evaluación de la conformidad. Desde mi punto de vista, el enfoque de la Secretaría del Trabajo ha variado en distintos temas en materia laboral, por lo que la vigilancia del cumplimiento de esta norma realmente no se ha dado. Esos dos son, desde mi punto de vista, los rubros más importantes que consideraría que son asignaturas pendientes para que realmente esta norma cumpla con el propósito para la cual se desarrolló. Muchísimas gracias, Víctor. Definitivamente todos estos trabajos se van conjugando y bueno, finalmente tenemos que ver con lo que contamos para poder evaluar. Y es por eso que me gustaría darle la bienvenida a Gabriela Hernández. Gabriela Hernández, ella es psicóloga organizacional. Ella es graduada con mención honorífica de la UNAM y les platico que actualmente Gaby está desempeñando un trabajo de investigación precisamente relacionado con el estudio de la validez de la estructura y confiabilidad de la guía de referencia 3 de la NOM. Hoy nos va a platicar de eso, pero adicionalmente, Gaby, cuéntanos desde tu perspectiva por qué la NOM no está funcionando, por qué es un fracaso. De acuerdo, pues antes que nada, de igual forma agradezco mucho la invitación y yo concuerdo mucho con la parte que comenta el profesor o el maestro Jorge Siles. México lleva un atraso impresionante y países como Estados Unidos y Europa nos llevan ventaja de 20 a 40 años en estas materias. Estamos muy atrasados y eso se traduce también en falta de estadísticas especializadas, ya sea por empresas, ramos productivos, etcétera. ¿Por qué es un fracaso? Porque yo lo veo como un fracaso desde mi trinchera. Empezando con los planteamientos, iniciando con la definición, como lo comentaba, esta definición es muy poco esclarecedora, es muy confusa y no es clara, es muy ambigua. Esto está llevando también a su vez a que los instrumentos estén careciendo de las características psicométricas necesarias y características que la propia norma está marcando como obligatorios. Cuando tú quieres crear tu propio instrumento, la misma norma no los está cumpliendo. Entonces, desde ahí empezamos con algo muy grave. Las propuestas de calificación de los instrumentos son muy pobres. Basar todo en una media, pues es ridículo. Existen actualmente otros instrumentos más cortos y más efectivos. Entonces, pudieron haber retomado algunas cuestiones de estos instrumentos. La parte de que las instrucciones y el que se bajó la información de esa manera está haciendo que la implementación sea inefectiva en muchos casos. Y esta poca información nos conlleva a que los cursos que de hecho están implementando muchas empresas estén dando información errónea. A mí me ha tocado hablar con personas que tienen información errónea acerca de la norma y la están transmitiendo de esa forma. Entonces creo que más adelante les hablaré más profundamente de esto, pero en general por eso creo que es un fracaso. Muchísimas gracias Gabriela. Efectivamente, y aquí nos estamos dando cuenta desde este propio planteamiento que esta norma es de una gran magnitud, pero también de una gran participación multidisciplinaria. Finalmente no lo podemos ver solamente desde una trinchera de seguridad y salud ocupacional, o de recursos humanos, o de psicología organizacional. Y creo que ese es uno de los puntos que adolece a veces nuestras implementaciones. Ahora, la realidad es que hace tal vez 2 años muchos de nosotros no teníamos ni siquiera idea de la existencia de la norma. Sabemos que hubo omisiones en la comunicación por parte de la autoridad, probablemente derivados del cambio de gobierno, no lo sé.
y cuando nos enteramos muchos de nosotros fue precisamente por campañas en donde la premisa principal era sanciones de $500,000, te van a multar. Y eso, no sé si para bien o para mal, hizo voltear a muchas personas a ver a la norma, convirtiéndola en una tendencia. Ahora, a mí me gustaría conocer el punto de vista jurídico con respecto a este tema de las sanciones, de la parte de las inspecciones. Y Paulina, me gustaría que nos comentaras qué tan real es esta condición, qué tanto nos debemos de preocupar, o si nos preocupamos o no nos preocupamos. A ver, cuéntanos, Paulina, desde tu experiencia. Bueno, el tema de sanciones claramente es algo que pues siempre incentiva, ¿no?, a la gente a cumplir. Más allá de prevenir los riesgos, muchas veces lo que se busca es prevenir la sanción, y algo que ya comentaban por aquí en el chat me pareció un punto muy atinado. Y viene en todo, ¿no? O sea, el tema de coronavirus, el hecho de que se cumpla con los protocolos, normalmente es para evitar este tipo de cosas, o sea, es como la historia. Pero en realidad me gustaría dar unos pasitos atrás y más allá de las novedades que han surgido y que hacen que surjan, pues, todas estas como nuevas áreas de negocio, ¿no?, ofreciendo estos paquetes de cumplimiento, pues las normas oficiales al final derivan de una regulación que está por encima de ellas en el nivel como de jerarquía legal, y claramente pues deriva de la Ley Federal del Trabajo, porque aplica a los centros de trabajo, ¿no? O sea, es totalmente de un tema patronal respecto a sus empleados, y entonces, si cumplieran los patrones con la Ley Federal del Trabajo, tal vez no sería necesario llegar a necesitar una norma de este tipo, ¿no? ¿Y por qué? Porque implicaría que se cumple con las jornadas de trabajo, con sus mínimos y sus máximos, se cumple con todas las cuestiones, ¿no?, de seguridad y salud, de prevención de riesgos, y precisamente una de las más grandes, bueno, de los rubros que más ha salido en las evaluaciones con las que yo he tenido contacto, ha sido precisamente esta cuestión, ¿no?, la de las cargas de trabajo, que si se respetaran, insisto, conforme a la ley, pues no estaríamos llegando a este punto. Y bueno, de ahí deriva ya la parte de, en lo específico, la norma, pues no establece sanciones, ¿no?, en el cuerpo de la misma, ni en sus transitorios, no define cómo serían las multas o a lo que sería acreedor el patrón que no cumpliera con esta parte. ¿Qué hizo la gente? Pues se fue a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, y por ahí la Ley Federal del Trabajo establece multas de hasta 5,000 UMAS en caso de incumplimiento de condiciones de trabajo en lo general, y dijeron, bueno, pues a lo máximo que podría ser acreedor está esta sanción, ¿no? Pero por otro lado tenemos ahí el mínimo, ¿no?, que sean 250 UMAS, o sea, como que todo el mundo se fue así de, te van a poner la máxima sanción de todas por no haber cumplido con la NOM 35, ¿no? Y entonces, pues sí se volvió un tema súper alarmista, pero no hay que pensar nada más en ese tipo de cuestiones, ¿no? No necesariamente se nos va a aplicar esta multa. Si se quieren asustar un poquito más, la multa puede ser por empleado y no por centro de trabajo, ¿no? O sea, a ese grado podemos infundir el terror en los patrones, pero me parece que no va por ahí. La idea sería ir como generando esta cultura de cumplimiento legal, en la cual apliquemos de manera integral todo lo que se tiene que cumplir, ¿no? Y no nada más porque va a llegar la Secretaría del Trabajo a través de la inspección a revisar y posteriormente imponer una multa, pues pensemos también en el plano individual, ¿no? Las reclamaciones por tiempo extraordinario de verdad también se pueden hacer de cifras bastante considerables, y también derivarían de lo mismo. Entonces, como lo han comentado ya varios, es una cuestión muy, muy integral, en la cual ya tenemos que ver la relación de trabajo desde todas sus aristas, no solamente el plano blanco y negro que podría ser lo legal, sino también ya el punto de vista organizacional, ¿no? Porque si se trabajan los dos en conjunto, cada vez va a ser menos necesario el miedo regulatorio, porque va a venir de una buena prevención, de una correcta aplicación, y que va a incidir en la productividad, ¿no? Porque al final de cuentas una persona que está cómoda, que está contenta, que no está sometida a alguna cuestión o algún factor de riesgo, pues va a ser muchísimo más productiva para el centro de trabajo. Claro, y creo que estas omisiones que mencionas por parte de los patrones, tal vez este miedo bien o mal infundido de las sanciones tendría que ser hacia el riesgo de las inspecciones, ¿no? Porque finalmente, y a lo mejor nos puedes platicar un poquito, ¿cuáles son los riesgos? Porque creo que algunos patrones también han buscado mantener al margen a los colaboradores, cumplir, pero sin hacer la comunicación. Cuando existen riesgos de denuncias, cuando existen riesgos de inspecciones extraordinarias, que entonces sí ahora creo que tendríamos que preocuparnos, ¿no? ¿Tú qué piensas, Paulina?
Claro, e incluso digo, no quedarnos, porque hay muchas personas que es lo que o sea, cuando te buscan te dicen, yo lo que quiero es nada más cumplir con el mínimo para pasar la inspección, ¿no? Entonces, que me pongan palomita y me pueda despreocupar hasta el siguiente año o hasta que el siguiente trabajador vuelva a presentar una queja ante la Secretaría del Trabajo. Entonces, esa parte también que sepan que no necesariamente va a ser así, ¿no? Y partiendo de la inspección misma, no solamente hay revisión documental. En los renglones de cumplimiento de la misma NOM se establece que se puede verificar el cumplimiento a través de entrevistas. Y entonces podrán hablarle a 2, 3 empleados y decirle, oye, ¿cómo te fue en tu cuestionario? ¿Cuándo te lo aplicaron? ¿Cómo se han implementado los programas a partir de los resultados que se han obtenido? ¿Te los comunicaron de manera correcta o no? Y ahí también una gran intervención de las comisiones de seguridad e higiene, porque no podemos dejarlas con puro representante patronal, amigo de los altos directivos, ¿no? Y gente así, porque al final eso, ¿no? Lo que quieren es ir blindando un poco la información para que no se filtre en el centro de trabajo y entonces, pues evitar ese tipo de prácticas porque al final ese blindaje, pues no es tan fuerte como parecería, ¿no? Es tan sencillo como entrevistar a un empleado y confirmar ese tipo de cuestiones y además las reclamaciones que también podrán venir, y como lo mencionas Aristides, en la vía individual, ¿no? O sea, no necesariamente se da a través de la inspección del trabajo. Cada vez es más, pues se escucha más las cuestiones pues más allá de acoso sexual, de acoso laboral, ¿no? O sea, y ya con esta índole de este ejercicio de poder que existe de una persona sobre otra, y pues desde ahí podríamos iniciar, ¿no? Entonces, pues como podemos ver, la gama es muy amplia y no se limita nada más a una multa derivada de una inspección, ¿no? Hay muchísimas más cuestiones. Claro, y además creo que esta parte de las multas a veces se pierde un poquito porque sabemos que hoy las prioridades de la Secretaría del Trabajo no están en este lado, ¿no? ¿Cuál consideras tú que serían los principales errores por parte de la autoridad en este tema? Si es que pudiéramos considerarlos como errores u omisiones. Pues digo, claramente está el que comenté al inicio, que es la falta de claridad y el poco acercamiento que ha existido con la parte patronal para poder hacer un cumplimiento muchísimo más sencillo. Ese es uno. El otro también respecto de los mismos empleados, ¿no? No existe esta asesoría correcta para que no entiendan qué es la NOM antiestrés, ¿no? O sea, que entiendan verdaderamente hasta qué grado podría llegar el alcance de lo que ellos podrían reclamarle a su patrón, amparados por esta norma. Posteriormente también, pues ahí es una parte de presupuesto. La realidad es que la Secretaría del Trabajo tiene muy poco presupuesto para poder operar. Las inspecciones normalmente derivan de quejas. No es normal que de repente de manera aleatoria lleguen. Y entonces, pues también ahí se pierde muchísimo de la visibilidad de hasta qué grado se podría cumplir, ¿no? Y entonces, y finalmente, la falta de capacitación de las personas que van a ir a revisar el cumplimiento, ¿no? Porque es gente que te va a revisar desde el cable, el extintor y el factor de riesgo psicosocial, ¿no? O sea, es ilógico que una sola persona pueda revisar tantos rubros en unas inspecciones que se hacen aparte, o sea, impasables, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí vienen las cuestiones que más podríamos identificar. Totalmente. Y qué buen punto porque una inspección, cuando va a llegar una inspección que tocará el tema de los factores de riesgo psicosocial, no solamente viene una revisión de factores de riesgo psicosocial, estaríamos hablando de todos los rubros de riesgo, ¿no? Porque estaríamos hablando de una inspección de seguridad y salud. Y bueno, y creo que aquí hay un punto que tenemos que tomar en consideración. Finalmente, creo que hay una mala interpretación también de los factores de riesgo psicosocial. Creo que tal vez no los estamos malentendiendo, malinterpretando, y para ello me gustaría, Jorge, que tú nos cuentes un poquito de verdad qué consideraciones deberíamos de tener en el tema de psicosociales, tal vez un poquito al margen de la norma. Ok, hay que un cumplimiento de la norma, pero el tema de los psicosociales es un tema real y es un tema grave en los centros de trabajo. ¿Qué deberíamos de contemplar, Jorge? Cuéntanos. Sí, mira, mi estimado Aristides, es muy importante la comprensión de este tema. Si me permites, voy a presentar una pequeña lámina porque me parece que es muy importante. Todavía hay quien piensa que el término psicosocial tiene que ver con algo psicológico. Todavía hay quien piensa que el cumplimiento de la norma tiene que ver con cuestiones subjetivas y nada más lejos de ello. La norma se orienta a factores objetivos como está concebida en México. El término psicosociales, si ustedes ven literatura americana, literatura europea, literatura
importante de Sudamérica, de Chile, de Colombia, va a tener diversas consideraciones. Pero nosotros en la Secretaría tuvimos que tener un punto de referente que además es coincidente con la ISO 45003 que viene. Y esto tiene que quedar muy claro. Los factores psicosociales son neutros por su naturaleza, es decir, estamos hablando del medio ambiente físico de trabajo, de la organización, de los estilos de mando, del control sobre el trabajo. Como ven, dicho así, es neutro. La organización del trabajo es buena o mala, es neutra. El estilos de mando y comunicación, puedo decir que es bueno o malo, es neutro. Pero cuando ya lo pongo en ejercicio, puedo convertir eso en positivo o en negativo. Si lo convierto en negativo, entonces yo de un factor psicosocial lo voy a convertir en un factor de riesgo psicosocial. Es decir, la organización del trabajo no la voy a realizar bien y voy a crear una carga de trabajo excesiva con un intenso ritmo de trabajo. Si los estilos de mando no los adecuo, entonces voy a crear un liderazgo inadecuado. Bien, pero si yo sigo trabajando en ese ambiente donde hay factores de riesgo psicosocial, voy a generar riesgos psicosociales. ¿Y cuáles son los riesgos psicosociales? El estrés laboral, por ejemplo, económico, la violencia, el hostigamiento laboral, las adicciones, problemas de nutrición, etcétera, consecuencias. Pero si sigo viviendo yo en esa fase de riesgo psicosocial, voy a tener un efecto. ¿Y cuál va a ser ese efecto? Un efecto en la salud, un efecto en la salud mental, pero un efecto también en la parte orgánica. Olvidamos que los factores de riesgo psicosocial están asociados ya con enfermedades, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión. Entonces, ojo aquí, no estamos hablando solamente de un trastorno mental, es decir, depresión o ansiedad, sí, también, pero también la parte de la salud física es muy importante concebirlo. Me preguntan, pero es que es muy difícil evaluar los factores de riesgo psicosocial porque es algo subjetivo de cada trabajador. Y les digo, no se confundan. Este no es un trabajo para los psicólogos exclusivamente, ni para los médicos, no. Este es un trabajo donde se evalúa la parte objetiva. ¿Qué de subjetivo puedo entender cuando yo hago un estudio de tiempos y movimientos y determino que la carga es excesiva? Pues no, la psicología o que yo lo perciba no tiene que ver. Sí se parte de una percepción porque yo, trabajador, lleno un cuestionario, un test, y digo, yo percibo que tengo exceso de carga, pero de ahí viene mi análisis y mi análisis siempre será objetivo. Si yo digo, trabajo mucho, entonces yo sí puedo evaluar si la jornada ha sido excesiva y cuánto. Entonces, primer mito es esta parte de que psicosocial nos remite a la subjetividad. Por eso hay que comprender bien la norma. Si yo quito de la norma y bueno, hablo de psicosocial, puede ser que sí, nos lleva a otra comprensión de otra situación. Entonces, comprender los factores psicosociales, los factores de riesgo psicosocial, los riesgos psicosociales y sus efectos ha sido verdaderamente un problema en México. Y esto ha dado lugar a la confusión de la concepción como la atención de estos factores con estrategias de wellness o de well-being, que de alguna manera tienen que ver, por ejemplo, con la atención de prácticas muy buenas, muy reconocidas, pero que no tienen nada que ver con esto de los factores de riesgo. Yo siempre pongo un ejemplo, si yo me rompo un hueso, toco madera, claro, pero lo primero que tengo que hacer es verificar si tengo el hueso roto y después curar mi piel de la herida. Los programas de wellness van a curar la piel de la herida, pero los factores de riesgo van a saber y son los rayos X para ver si mi hueso está roto o no. Y eso es objetivo, no es subjetivo. Por tanto, es importante que tengamos claro el conocimiento de esta materia, que no ha sido fácil. Es una propuesta, una visión de México, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ustedes son especialistas y si hablamos de Europa, ellos conciben los factores de riesgo y los confunden con los riesgos. De alguna manera están fusionados. Entonces, ojo qué literatura vamos a tener para hacer el referente. Mi sugerencia es que sea la literatura mexicana y la normatividad mexicana. Por tanto,
Esta circunstancia es el primer punto para la comprensión de los factores psicosociales. Segundo, no atender los factores de riesgo psicosocial va a impactar negativamente en la salud, ciertamente, pero también en los accidentes de trabajo y también de una buena medida en la productividad. La falta de incorporación o de compromiso de las altas gerencias ocurre porque ven que es una norma y tienen la idea de que son trámites, pero no se están dando cuenta que están perdiendo alrededor de un 20% en presentismo, en ausentismo, en diversas consideraciones de rotación de personal. No tienen esos elementos y por supuesto la gran situación es de que ellos piensan que se trata, que hay que hacer lo necesario básico para eludir la norma y piensan que es un trámite engorroso, llamémosle así, pero no saben que están perdiendo dinero, productividad, innovación, creatividad y competitividad. En esa medida, cuando ellos lo comprenden, es cuando dicen que la norma puede ser un elemento importante para incrementar todo esto en su organización, hoy en día vital. Por tanto, la norma es una inversión que tiene un retorno de inversión importante, sí se aplica bien, pero sí es un gasto cuando solamente se deriva a hacer una aplicación de cuestionarios que refleja un semáforo que no tiene ningún sentido, una política desvinculada que es cumplir por cumplir, y por supuesto eso genera ese sí un fracaso. Un punto importante remarcar es que esta norma no está hecha para ni seguridad, salud en el trabajo, ni personal. Está hecha para la alta gerencia y de ahí derivar en toda la estructura sus acciones, porque todos hacen ejercicio de liderazgo, promueven el control de trabajo, promueven diversas medidas que la norma señala, y si la quisiera cumplir solamente recursos humanos estaría imposibilitada, simplemente no podría hacerlo. En esa medida eso es lo que puedo de alguna manera transmitir al auditorio, de que tienen que tener esta comprensión de estos elementos para que podamos al menos ir eliminando esta torre de Babel y saber exactamente dónde nos podemos sostener, detener, establecer piso, para no perdernos en circunstancias que nada tienen que ver con la norma, ¿sí? Ciertamente hay una confusión porque la norma es una norma que emite la Secretaría del Trabajo, no la emite la Secretaría de Salud. Es decir, hay un instrumento, como bien lo señala Gaby, Pau, Anaísa, lo han detectado, bueno, un instrumento, la guía 1, que es entre médica y laboral, ¿no? Quizá ahí eso confunde, porque no sabemos, ya es un instrumento médico, es una escala médica. Y entonces lo que tenemos que hacer es corregir esos puntos de vista, porque sí, ciertamente a lo mejor fue un exceso esa guía, solamente debió haber dicho si sufrió o no sufrió un acontecimiento traumático severo, y ya lo demás que tiene que ver con reexperimentación, evitación y síntomas ya correspondería a la parte clínica. Pero quiero aclarar esto para la audiencia para que quede muy claro. Un curso de yoga me hace que yo pueda sostener un liderazgo negativo de mi jefe, no. O sea, para nada. Ni mindfulness, ni mucho menos, ni aunque esté graduado. Eso me va a ayudar para otra cosa. ¿Para qué me va a ayudar para quitar ese liderazgo negativo? Que la alta gerencia sea capaz de saber primero que tiene gerentes negativos y que tiene los mecanismos para saberlo y los mecanismos para corregirlo. Y entonces capacitar a ese gerente, y una vez que cambie su liderazgo, yo me voy a sentir bien. Si aparte de eso me dan un curso de mindfulness, me doy por bien servido, ¿sí? Ese es el complemento, no son choques, tampoco es confusión, es complemento en una alianza, pero guardada la limitación entre uno y otro. Ese es un punto que yo quiero comentar, no sé si... Muchísimas gracias, Jorge. Creo que has dejado muy en claro que gestionar los factores de riesgo psicosocial no es solamente cumplir con la NOM 035. Y creo que hay que remarcar que también cumplir con la NOM 035 no es levantar cuestionarios y hacer una política. Porque nos damos cuenta de repente que hay ofertas de negocio de cumple la norma 035 en 3 semanas. Y esto verdaderamente es ridículo si estamos buscando verdaderamente un impacto en el bienestar y en la rentabilidad de las organizaciones. Bienestar de los colaboradores, su propia productividad y la productividad de la organización.
porque sin duda las personas tienen un punto fundamental y esta percepción desde la alta gerencia. Entonces hablemos un poquito de este factor humano. Naisa, me gustaría que nos comentaras desde tu perspectiva clínica qué deberíamos de ver. Ya lo vimos desde la plano organizacional con Jorge, ahora vámonos al colaborador. Claro que sí, Aristides, gracias. Y estoy Claro que sí, Aristides, muchas gracias. Y estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas, Jorge, ¿no? De esta parte en la que estamos, si nos vamos enfocándonos un poquito más aterrizado a la norma 035, a lo que nos compete dentro de las evaluaciones, por así decirlo, para no irme por otros lados, ¿no? Y estar un poquito más claras. A ver, guía de referencia 1, ¿no? Parece ser que queda muy, muy claro que es aquella guía que nos está ayudando a identificar si vamos a tener o no a un colaborador que esté afectado o que tenga lo que llamamos los psicólogos el famoso estrés postraumático derivado de un acontecimiento traumático severo. Esa definición y ese término lo manejan dentro de la norma y se maneja dentro de la norma 035. ¿Qué es lo que yo en lo personal me ha tocado experimentar acompañando empresas y también inclusive atendiendo a los colaboradores que salen altos en esta guía de referencia 1 y que me toca atenderlos también desde la perspectiva clínica? Veo que, número 1, con esta guía de referencia 1, y Gaby creo que nos va a hacer como más hincapié posteriormente, y como dice Jorge también, la guía de referencia 1 está pensada como para saber inmediatamente si a lo mejor el colaborador pudiera tener algún riesgo de estrés postraumático que necesite ser canalizado en ese momento para la atención clínica. Ojo, atención clínica, psicoterapéutica clínica, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿qué es lo que me ha pasado y que me ha tocado ver desde la implementación de estas famosas guías de referencia 1? Que solamente las están aplicando de manera automatizada, que simplemente están dando a lo mejor a la hoja y que están contestando, y la verdad no sé si ustedes o quienes nos están escuchando se han tomado la libertad de leer las instrucciones, y a veces me ha tocado ver que el mayor porcentaje de los colaboradores que empiezan a contestar esta guía ni siquiera lee que tienen que considerar el contestar sí o no por un acontecimiento traumático severo derivado de alguna cuestión del trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vemos los resultados o analizamos las guías de referencia 1? Evidentemente no. Imagínense, si ahorita aplicamos la guía de referencia 1 a todos ustedes sin considerar que sea por temas laborales, pues evidentemente todos vamos a salir con un estrés postraumático altísimo por todos los factores que estamos viviendo hoy en día. Entonces, la forma en la que, desde cómo vamos sensibilizando a la población, ¿no? Desde este acercamiento a la organización de decir, a ver, vamos a aplicar una guía de referencia en la cual vas a estar observando algún tipo de preguntas referentes a tu estado de salud mental, a si has tenido problemas para dormir o no, o elegir algún otro instrumento, lo cual mencionaba también mi compañera Gaby, ¿no? Que existen otros más especializados aquí también traíamos, en el chat nos mencionan el famoso Maslach, ¿no? Para medir burnout, que es otro tipo de estrés, ¿no? Porque hay muchos tipos de estrés. Entonces, desde la parte en la que sensibilizamos a la gente de cuál es la finalidad de evaluar a los colaboradores desde esta índole, porque también me ha tocado escuchar a varias personas que me dicen, es que me tocó aplicar la guía, contestar esta guía, ¿no? Pero yo puse todo que yo estoy bien porque no quiero que me digan que estoy loco y me manden al psicólogo, ¿no? O también es que si ven que a lo mejor sí tengo una afectación severa, cosa que puede ser real, me pueden despedir, ¿no? Simplemente desde esta percepción o esta perspectiva, decir, hay que clarificar cuál es la finalidad de poder hacer estas evaluaciones en torno a la salud mental de los colaboradores. Ojo, estoy hablando ahorita de salud mental, ¿no? Entonces, si podemos sensibilizar, si podemos garantizar en cierto modo la confidencialidad de cada uno de los casos también, porque recordemos que ya estamos hablando de casos interpersonales también, y nosotros tenemos una responsabilidad de resguardar todos estos datos y de tener toda esta parte confidencial, y de poder garantizar, como decía Pau, oye, como a lo mejor una firma de que te garantizo que no va a haber penalización en caso de que inclusive me salgas alto, porque realmente hay miedo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Si nos salen estos colaboradores a lo mejor con los síntomas muy altos, que dice legalmente o lo que la norma nos está pidiendo es
Me sale que sí, bajo unos rubros medio extraños también en este instrumento de valoración, tengo que canalizar al psicólogo, tengo que canalizar a alguna institución. Entonces, ojo, la norma no nos está obligando que tenemos que contratar psicólogos, ¿eh? No tenemos que contratar psicólogos, no nos obliga para nada, ni tampoco tener una red de psicoterapeutas que tú la tengas que contratar. Sin embargo, sí se pide que se canalice o que se le haga saber al colaborador que justamente se puede canalizar alguna institución. Realidad, ninguna institución pública ahorita, hoy en día, te va a recibir a alguien para una atención psicológica derivada de factores de riesgo psicosocial. Entonces, ahí es en donde retomo un poco lo que Jorge menciona ahorita. Vámonos, ¿por qué no repensamos toda esta estructura? Y entonces vamos repensando desde los programas en primer nivel, desde el factor como tal. ¿Cuáles son aquellos programas que a lo mejor me van a ayudar a prevenir y llegar a que quizás no haya un acontecimiento traumático severo, que ni siquiera, bueno, que el porcentaje sea mucho más reducido, que exista un acontecimiento traumático severo, y así podemos inclusive prevenir que haya el famoso estrés postraumático derivado de estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Porque también me puedo enfocar en lo malo, pero creo que también es rescatar lo que sí podemos hacer. Sensibilizamos a la población de la organización, creo que rescato lo que todos ustedes mencionan, capacitación a nuestros gerentes y sensibilización de que sí existe, ¿no? El tema de la afectación a la salud mental es real y claro que nos afecta en los indicadores a nivel organizacional porque tenemos a colaboradores que realmente tienen una afectación y que realmente a nivel orgánico les imposibilitan de poder tener un buen funcionamiento cotidianamente, ¿no? Entonces, sensibilizamos, garantizamos confidencialidad, damos el objetivo, proporcionar un apoyo, ¿no? Este es el objetivo, estamos intentando hacerlo de esta forma, ¿no? Acompañar en la aplicación de este tipo de instrumentos, aunado, ahorita estaba viendo que hay varios psicólogos que están diciendo, bueno, la psicología es una ciencia, sí es como tal una ciencia objetiva. Sí, considero que se puede considerar muy objetivo también este cuidado mientras se complemente. Yo la verdad, honestamente, no me gusta quedarme solamente con puros cuestionarios que me digan sí o no. Tengo que tener más allá, tengo que tener la información cualitativa que me va a respaldar con estas entrevistas, ¿no? Paulo decía desde la parte legal, yo lo digo desde la parte de la información recabada de los mismos colaboradores. Tengo tu cuestionario, a lo mejor te lo tengo que complementar con otros, pero primero tengo que sentarme frente a frente de forma humana a ver qué fue lo que pasó, qué es lo que está ocurriendo y levantar una entrevista, ¿no? Una entrevista a profundidad que nos pueda dar a entender cuál es el problema, porque a lo mejor tenemos lo externo, pero a lo mejor sí está ocurriendo una afectación por algún indicador, alguno de los niveles que nos está afectando, a alguno de los factores organizacionales que pues yo no lo voy a poder curar en terapia, ¿no? Que me toca ver muchísima gente en terapia que no, de este tipo que digo, bueno, se pudo haber prevenido. Entonces, para ir cerrando como esta parte, evidentemente sí es un acompañamiento 360 en donde sea tanto el involucramiento organizacional, validando que existe, que se tiene que haber un cuidado de la salud mental, que se aplican cuestionarios adicionalmente acompañados de entrevistas y no revictimizar, no utilizar lenguaje que no entienda mi colaborador, respetarlo 100% cuando lo entrevisto, no utilizar el término de no es para tanto, o sea, cuestiones que parece ser que son muy obvias, pero no lo hacen y terminan siendo un poquito más perjudiciales y abrir oportunidades de intervención. No puedo a lo mejor canalizar a mis colaboradores a instituciones públicas o no les puedo pagar la terapia, pero ¿qué sí puedo hacer? ¿A qué comité capacito para poder atender, evaluar y hacer estas entrevistas desde la forma humana? ¿Qué sí me puede funcionar para atender posibles crisis de mis colaboradores? ¿Quién sí está formado dentro de mi organización que me pueda ayudar a fortalecer estos programas y que podamos inclusive prevenir, como mencionaba, futuros acontecimientos traumáticos severos? Entonces, si le damos, ya nada más como para resumir, si realmente solo aplicamos estos instrumentos por cumplir, la credibilidad de nuestras organizaciones va a caer en el me importas para saber qué te pasa, pero no tanto como para realmente hacer algo por ti. Y si sí le damos el seguimiento y propiciamos entornos organizacionales más favorables y tendremos colaboradores con un mayor sentido de pertenencia, evidentemente, ¿no? Teniendo indicadores de bienestar más altos, teniendo menor porcentaje de rotación, menor presentismo, menor ausentismo,
ya vamos a cambiar y vamos a tener la parte de decir, me importas para saber qué te pasa, y a lo mejor hoy no estoy haciendo todo lo posible, pero como Jorge nos invitaba a decir, estoy haciendo un primer paso y sí estoy trabajando en ello. Totalmente. Y qué importante ahorita lo que nos comentan Jorge, lo que nos comentas tú, Anaisa, porque nos damos cuenta que el espectro de los factores psicosociales es mucho más amplio que la norma, ¿no? Si verdaderamente queremos generar un impacto en nuestro entorno organizacional, en la salud de nuestros colaboradores, necesitamos ver mucho más allá de la norma. Pero la realidad es que la norma como tal, como bien mencionaba Jorge, es un tema que se ha quedado tal vez un poquito, no sé si por la coyuntura, lo que hemos estado viviendo, no se ha podido aplicar al 100%, pero definitivamente estamos hablando de una norma oficial que es exigible y es obligatoria para todos los centros de trabajo. Entonces, tendríamos que ir a un tema del cumplimiento de las normas, ¿no? Y esta norma solamente es una norma de 44. Entonces, me gustaría, Víctor, que nos compartieras, por favor, ¿cuál es la visión desde la parte del cumplimiento normativo, que regresando a esta parte de la norma? Totalmente, Arístides. Bueno, recordemos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la entidad encargada de regular y verificar el cumplimiento de toda la normativa laboral a través de 3 áreas de actuación principales. Por un lado, tenemos las condiciones generales de trabajo, tenemos las condiciones de seguridad y salud y tenemos la capacitación y adiestramiento. En materia de seguridad y salud en el trabajo en particular, como bien dices, existen 44 normas oficiales mexicanas vigentes actualmente. Estas 44 normas se pueden clasificar en 5 categorías. Primero tenemos las normas de seguridad. Estas normas de seguridad se refieren al entorno físico, a los centros de trabajo y las actividades que se realizan en ellos. Tenemos como segunda categoría las normas de organización. Como su nombre lo indica, son procesos administrativos que se deben de cumplir dentro de las empresas. La tercera categoría son las normas de salud. Se refieren a factores de riesgo a la salud de los trabajadores. Aquí es precisamente donde encaja la norma 035, aunque tenemos otros factores de riesgo como pueden ser el ruido, pueden ser temperaturas elevadas o abatidas, presiones anormales, radiaciones, entre otros. Tenemos una cuarta categoría que se refiere a industrias o sectores muy específicos. Así es como se denomina la categoría, normas específicas. Estas aplican a sectores como serían la construcción, la minería, la industria ferroviaria, agraria, etc. Y finalmente tenemos la quinta categoría, que son las normas de producto. Estas únicamente aplican a los fabricantes de equipo de protección personal y fabricantes de equipo de prevención y protección contra incendios. El principal error que veo yo en las organizaciones parte de no saber cuáles son sus obligaciones laborales. En cuestión de seguridad e higiene, por ejemplo, desconocen cuáles son las normas que aplican a cada uno de sus centros de trabajo. Poniendo un ejemplo muy puntual, una organización del ramo alimenticio cuenta con 5 o 6 centros de trabajo. En uno de ellos se realiza la molienda, es decir, se produce la materia prima. En otro centro de trabajo se elabora pasta. En un tercer centro de trabajo se elaboran galletas. Pero tienen plantas, por ejemplo, para producir película plástica para la envoltura. Tienen otra planta para fabricar los corrugados para cajas y embalaje. Tienen también un centro de trabajo que se dedica totalmente a la parte financiera y contable, así como distintos centros de distribución. Es decir, que cada uno de estos centros de trabajo va a tener un número diferente de normas oficiales mexicanas de seguridad y salud que les aplican. Es por eso que es importantísimo que dentro de una organización se haga un diagnóstico de la misma para determinar cuáles son las normas
que aplican a cada uno de esos centros de trabajo. Y a partir de ese diagnóstico, poder elaborar un plan de cumplimiento. Aquí quiero hacer un paréntesis para dar contestación a algunos comentarios que he visto en el chat referentes a la cultura del cumplimiento y al tamaño de las organizaciones. En particular, mencionando que la gran mayoría de las empresas en México pertenecen a las pymes o pequeñas y medianas empresas. Quisiera partir del principio de que el cumplimiento normativo o compliance debe de seguir el principio de la proporcionalidad. Es decir, debe de ser aplicable a cualquier organización y debe ser escalable. Un programa de compliance no es exclusivamente para los grandes corporativos. Un programa de compliance o cumplimiento normativo se puede adaptar a cualquier empresa sin importar el tamaño. Para ello, hay 4 características que debe de seguir. En primer lugar, debe ser práctico, es decir, debe ser fácil de implementar. La segunda característica es que debe ser sencillo, es decir, todos deben de comprender cuál es el objetivo y qué es lo que se está tratando de lograr. La tercera característica es que no debe ser gravoso. Y aquí es donde entra precisamente el principio de proporcionalidad. Y finalmente debe ser suficiente, es decir, debe de abarcar todas las necesidades que tenga ese centro de trabajo. No es lo mismo, por ejemplo, una empresa del ramo químico, donde aplica un gran número de normas de seguridad y salud, a un centro de trabajo como un call center, por ejemplo. Todas ellas tienen un número de normas que cumplir, pero no en todas se realizan actividades similares. Entonces, hay que adaptar el programa de cumplimiento a cada una de estas empresas. Hay 4 elementos básicos que debe de tener un programa y es por eso que es aplicable a cualquier organización. Y estos son los elementos mínimos. Uno de ellos es un código de conducta. Este es simplemente la dirección y los compromisos que sigue la empresa, fácilmente aplicable a cualquier organización. El segundo es la valoración de riesgos. De nuevo, esto depende de la actividad empresarial de cada empresa. En tercer lugar, tenemos un plan de cumplimiento. La complejidad dependerá precisamente del número de centros de trabajo, de la actividad empresarial, del número de trabajadores, etcétera. Y finalmente, el designar la función o la responsabilidad de cumplimiento. No tiene que ser un abogado, no tiene que ser una persona de recursos humanos, puede ser un equipo de trabajo multidisciplinar. Eso es el caso ideal para una organización que tenga los recursos, pero en una pequeña empresa, lo importante es que sea la persona que conozca el negocio y que tenga la capacidad de entender tanto la cuestión legal como la cuestión técnica. Porque recordemos que el compliance tiene 3 fundamentos: el fundamento legal, el fundamento técnico y el fundamento de formación de capital humano. Entonces es importante reconocer que la cultura de cumplimiento es aplicable a cualquier organización. Simplemente tenemos que enfocarnos en adaptarla a esa organización y comprender los elementos básicos que acabo de mencionar. Pero que quede claro a esta reflexión de mi parte, el compliance o el cumplimiento normativo, la cultura de cumplimiento no es únicamente para los grandes corporativos, es para todos. La misma Secretaría del Trabajo, a través de la Dirección de Inspecciones y de la Unidad de Trabajo Digno, ha expresado que el reto que tiene es precisamente generar esa cultura de autorregulación. Con esto cierro mi comentario, Aristides. Muchísimas gracias, Víctor. Y qué importante este marco que nos haces de las normas, ¿no? Porque también hemos visto en la práctica y en la implementación muchas organizaciones que sí preocupadas por el tema psicosocial, sí preocupadas por el cumplimiento de la norma, se enfocan exclusivamente y lamentablemente también es una mala práctica profesional
a ir a implementar la NOM 035, que nos está dando como referencias incluso la propia NOM 030 y la NOM 019, y creo, sin temor a equivocarme, que de nada sirve que cumplas con la 035 si no tienes ninguna de las otras normas, ¿no? Y aún así los instrumentos que nos está dando la norma probablemente están teniendo deficiencias para hacer la propia identificación. Entonces, creo que es muy importante que podamos identificar eso, ¿no? El cumplimiento de la NOM 035 está totalmente vinculado al resto de las normas de Secretaría del Trabajo, las normas laborables, pero específicamente 030. Si no tienes 030, no vas a cumplir, no vas a acreditar los procedimientos de evaluación de la conformidad de la 035. Y si no tienes 019, sucede exactamente lo mismo, porque ahí está refiriendo la responsabilidad como tal de la vigilancia, ¿no? Que se puede complementar, pero ese es todo un tema. Ahora vamos al tema también crucial, la columna vertebral en la identificación de los factores de riesgo psicosocial. ¿Qué hay con estos cuestionarios? Y ya dijimos que no solamente es política y cuestionarios, mucho de la práctica también se ha ido a solamente levantar cuestionarios, plataformas para el levantamiento de los cuestionarios, que tal vez hasta en los propios reportes no cumplen con los requisitos que nos solicita la norma, pero en los propios cuestionarios creo que hay un tema importante. Entonces, Gabriela, tú eres la especialista, tú tienes un trabajo de investigación muy interesante que estás a punto ya de publicar en revista científica. Haznos un adelanto de qué es lo que han descubierto y cómo lo podemos ir identificando. Claro que sí, muchas gracias. Antes que nada, voy a compartir una pantalla, nada más avísenme si se ve correctamente, porque no alcanzo a ver yo bien. Sí se ve. ¿Sí? Ok. Bueno, como lo comentaba Arístides, yo voy a presentar la información acerca del análisis de instrumentos. Específicamente voy a hablarles del análisis de la guía de referencia 3, que es el que se aplica a empresas con más de 50 trabajadores. Voy a dar una breve introducción acerca de las características psicométricas básicas que debe de tener cualquier instrumento para que pueda darme a entender cuando les explique lo que sigue. Gaby, solamente si corres la presentación, porque se ve toda tu pantalla de PowerPoint, pero no se está abriendo la diapositiva. Entonces, si le das ahí para que presente, sería para que lo podamos ver con mayor claridad en pantalla. Ok, déjame... Ahí abajo. Sí, ya, sí sé dónde, pero me tapa la barra de Zoom, entonces no me aparece. Okay. Déjame... Si lo pongo así, ¿ya se ve? Ahí está, perfecto. Listo. Adelante, Gaby. Ok, les comentaba, les voy a dar una pequeña introducción para que pueda darme a entender en los puntos siguientes. Las características psicométricas básicas, como ya sabemos, pues son la confiabilidad y la validez. La confiabilidad entendida como la estabilidad de las medidas, es decir, si yo voy a aplicar un instrumento hoy y lo vuelvo a aplicar dentro de 3 meses, espero que esa medida sea muy semejante a la primera medida. Si me da un resultado diferente, pues estaría hablando de que mi instrumento no es confiable. Por otro lado, la validez, que es el grado en que la evidencia y la teoría van a apoyar estas puntuaciones del test que yo saque. Para ser más concreta, la validez es simplemente el que mi instrumento mida lo que yo quiero medir. Y que la estructura de este instrumento pues también esté encaminado a medir lo que yo deseo medir. Entonces, siendo así, este grado de validez pues va a depender de diferentes cosas, de la teoría en la que se basó el constructo que estoy midiendo, de la relación que tenga con otros constructos, de sus manifestaciones, aplicaciones o interpretaciones. Algo importante que resaltar aquí es que, como lo comentaba en un inicio, a pesar de que la norma está pidiendo que los instrumentos que se realicen cumplan ciertas características psicométricas, la propia norma no está dando información acerca de estas características. No nos brinda información de qué validez o qué confiabilidad tiene el instrumento, de cómo lo construyeron, en qué teoría se basaron, en qué marco teórico se fundamentaron para sacar estas definiciones, para sacar todo lo que asimilan que son los factores psicosociales, asumen, perdón, que son los factores psicosociales. Entonces, existen hasta el día de hoy 2 estudios que se han realizado acerca de estas características psicométricas
del instrumento de la guía de referencia 3, y como lo comentaba Aristides, pues yo estoy trabajando también en un estudio para añadir evidencia acerca de la validez y la confiabilidad de este instrumento. En ellos hemos encontrado diferentes hallazgos y también se hacen diferentes recomendaciones acerca de la aplicación de este instrumento, que son importantes de considerar a la hora de aplicar. El primero de ellos va relacionado con las preguntas opcionales. Algo de las primeras cosas que yo me percaté al revisar este instrumento es que hay dos secciones, si ustedes lo han leído, lo identifican, hay dos secciones al final del instrumento que contienen preguntas opcionales relacionadas a que si una persona tiene trato con atención a clientes, y el otro es si una persona tiene personal a su cargo o es jefe. Estas preguntas son preguntas que responden solamente las personas que cumplen este criterio. ¿Qué pasa con estas preguntas? Se ha encontrado que están afectando, en vez de apoyar o ayudar a que el instrumento tenga validez, están afectando su validez, están afectando la estructura. El instrumento funciona mejor sin estas preguntas que con ellas. También se ha encontrado que, como la Secretaría del Trabajo hizo ciertos puntos de corte y no consideró el hecho de que existían estas preguntas opcionales, lo que hacen estas preguntas es inflar el resultado en dos de las categorías en las que están colocadas, que son liderazgo y factores propios. Las personas que me los contestan, pues están inflando estos resultados. No consideró una calificación para los que sí y otra para los que no. Lo tomó parejo. Entonces hay que prestar atención a esto a la hora de calificar el instrumento. Otra de las cuestiones que se han identificado es que las categorías, dominios y dimensiones, al tener diferente número de preguntas o de ítems, lo que pasa es que no pueden ser comparados entre sí. Entonces, yo no puedo psicométricamente y por cuestiones psicométricas hablar de que tenga más de un factor que de otro. No puedo decir que tengo más factores de riesgo en liderazgo que más factores de riesgo en ambiente, porque no los puedo comparar entre sí. Es como comparar pulgadas con centímetros. No pueden ser comparables. Entonces, también es un área de oportunidad. No es malo, pero sí es un área de oportunidad porque pues sería más fácil para nosotros que tuvieran el mismo número de ítems para que los pudiéramos comparar. Por otro lado, se ha encontrado que los instrumentos tienen muy buena confiabilidad. De hecho, están saliendo con puntuaciones, con coeficientes de arriba del punto 90. Entonces, nos está hablando de que realmente sí son muy confiables y muy estables estos instrumentos y los resultados. Sin embargo, de las 5 categorías que contiene el instrumento, 3 de ellas están saliendo con muy baja validez. No tienen una estructura correcta. Entonces, ahí estamos hablando de la mayor área de oportunidad que tiene este instrumento y pues el mayor error, ¿no? Las otras 2 categorías, de hecho, están muy bien construidas y eso es algo, pues, yo lo considero raro, que 2 estén muy bien hechas y 3 estén mal hechas. No sé qué pasó ahí, pero es raro. Por otro lado, es importante mencionar que el instrumento no está siendo sensible, o más que el instrumento, la forma en la que te dice la secretaría que lo califiques. Al basarte solo en la media, lo que está pasando es que no estás siendo suficiente, no estás tomando en cuenta diferentes aspectos que te pueden decir cómo es que se está comportando tu empresa. Deberíamos de considerar cuestiones como la desviación estándar, como la amplitud del rango, como los puntos extremos, los máximos, los mínimos, diferentes cuestiones que yo puedo rescatar para poder hacer un buen análisis, no todo basarlo en una media y simplificarlo de esa forma. Entonces, a pesar de que pues el instrumento cuenta con algunas áreas de oportunidad, como les comentaba, yo los invito a que también podamos hacer algo más, ¿no? Por seguir estas recomendaciones, que estos estudios que estamos haciendo, que se están realizando, pues sirvan para algo, para tomar en cuenta estos hallazgos y recomendaciones y poderlos aplicar a la hora de analizar, poder hacer un mejor análisis de la información que se recabe. Entonces, primero que nada,
Las instrucciones de calificación de la Secretaría, como les comentaba, al simplificar todo a través de la media, no nos están permitiendo observar ciertos patrones de comportamiento. Entonces está causando que estas políticas que implementemos sean inservibles, porque estamos agarrando personas al azar a nivel individual y les estamos diciendo, tú caes en el alto, tú del área de sistemas caes en el bajo, o sea, a personas individualmente. No estamos viendo clústeres o patrones dentro de nuestro análisis. Entonces, les comentaba, ir más allá, realizar análisis estadísticos adecuados para que estos resultados nos puedan permitir también que el plan de intervención se pueda aplicar de una forma adecuada. Para esto, pues sí se necesita conocimiento del análisis de datos, conocimientos estadísticos y metodológicos, que pues lamentablemente, como comentaban, no en todas las empresas hay un experto, una persona o un área que se encargue de esto. Entonces, yo les recomiendo, por ejemplo, en este caso les estoy presentando en la pantalla diferentes tipos de análisis visuales que por medio de gráficas, pues podemos visualizar realmente cómo caen las diferencias o cómo es que los clústeres se están agrupando y saber en qué exactamente poder intervenir. En este caso, mediante gráficas ya sea de barras, de curvas normales, de cajas y bigotes, de dispersión, pues yo puedo contestar múltiples preguntas que me puedan ser útiles a mi investigación, a mi análisis. Por ejemplo, ¿qué género, qué puesto, qué área, qué estado civil o qué rango de edad? Algún otro dato sociodemográfico que a ustedes de verdad les interese, tiene mayor presencia de factores de riesgo, o cuál es el factor más relevante en cierto grupo de mi empresa. ¿Por qué los directivos están saliendo más altos en liderazgo que los operativos? ¿Por qué las mujeres están saliendo más elevadas en ambiente de trabajo que los hombres? Entonces, ahí podemos sacar o obtener varios elementos que nos pueden hacer un análisis más completo, tener un análisis más completo. Por otro lado, en la gráfica derecha superior, es un ejemplo de cómo también por medio de estandarizar los puntajes, pues puedo también comparar estas categorías. Esto también es en parte lamentable porque pues la Secretaría está suponiendo que hay personas que lo saben hacer, ¿no? Cuando no es así en muchas empresas. Pero pues también existe la posibilidad de que yo transforme estos puntajes brutos que estoy obteniendo a estandarizados para comparar estas categorías. También, si yo utilizo las pruebas estadísticas adecuadas, pues puedo saber exactamente en qué grupos puedo impartir estas políticas. Entonces, sé que tiene muchas áreas de oportunidad la norma, pero también es cuestión de nosotros pues sacarle el mayor provecho a los datos, ya que es obligatoria, ya que la tengo que aplicar, ya que voy a tener que hacer todo y gastar dinero y tiempo en hacer esto, pues sacarle el mayor provecho a los datos que estoy utilizando. Entonces, de esta forma yo les sugiero eso para poder hacer un análisis más completo de la norma. Muchísimas gracias, Gaby. Creo que este es un tema qué bueno que pudiste compartirnos parte de tu análisis. Es un tema mucho más amplio. Yo quiero comprometerte, Gaby, que una vez que ya esté la publicación de este estudio que ustedes están realizando, que tú estás comandando, pudiéramos tener una nueva sesión para que todos conozcamos. Veo muchas preguntas de qué otro tipo de instrumentos podríamos hacer, incluso de qué manera podríamos construir un instrumento, ¿no? Creo que si notamos que hay una gran necesidad de poder evaluar estas condiciones, también hay una gran necesidad de poder construir instrumentos que, si el instrumento de la norma de alguna manera
se está quedando corto en la evaluación o en el tema de diagnóstico, pues también poder generar instrumentos que nos permitan tener mayor profundidad, ¿no? Veía algo de costos, evidentemente todo esto implica un costo, pero también el tema de invertir en estas condiciones evidentemente impactará de manera significativa en el bienestar y sobre todo en la productividad de nuestros colaboradores. Pues me gustaría tener algunos comentarios. Evidentemente decimos fracasó la NOM 035. Yo creo que el fracaso no existe mientras no te rindas, ¿no? ¿Va a fracasar la norma? Sí, y solamente sí dejamos que siga el cauce natural de las cosas, ¿no? Si realmente desde el interior de las organizaciones, cada quien desde nuestra trinchera, nos comprometemos a poder cumplir en la parte legal e implementar, generar todo un proceso de cambio cultural, definitivamente la norma no tendría por qué ser un fracaso. Desde mi muy particular punto de vista, creo que uno de los grandes beneficios que nos trajo la NOM 035 fue poner sobre la mesa el concepto de los factores de riesgo psicosocial. Concepto que muchos tal vez no conocíamos y concepto que afortunadamente fue previo al tema de la sindemia de COVID-19. Hoy que estamos viviendo una condición muy especial, no solamente en el tema del riesgo biológico, sino también en el impacto emocional que estamos viviendo toda la población, si no tuviéramos este concepto de riesgos psicosociales o de factores psicosociales, tal vez estaríamos perdiendo de vista algunas otras oportunidades que necesitamos tomar en cuenta. Entonces, me gustaría conocer de parte de nuestros compañeros, colegas aquí en el panel, pues a lo mejor algunas puntualizaciones, algo que quisieran destacar y también qué beneficio nos ha traído la NOM 035 y cómo podríamos aprovecharlo. Entonces, me gustaría, Paulina, si nos compartes esta primer percepción para ir cerrando antes de despedirnos y poder dar un espacio a responder algunas de las preguntas que nos están apareciendo en el chat. Adelante, Paulina. Gracias. Bueno, el principal beneficio que le veo a la NOM 35 es precisamente el hecho de haber dado visibilidad a esta cuestión que era ya tan a la alza en los centros de trabajo, como lo es pues, los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Algo que, les soy honesta, yo no conocía hasta que entra en vigor la NOM, y a partir de ahí nos empezamos pues, a capacitar, a investigar, a buscar, ¿no? A gente, porque aparte, pues justo todos hemos estado de acuerdo en esto de pues qué tan integral tiene que ser, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos en el cumplimiento legal, no podemos quedarnos nada más en el cumplimiento a nivel recursos humanos, o sea, es tan amplio como todo esto que me parece que lo más positivo es eso, ¿no? El solo hecho de que hoy estemos hablando de si fracasó o no fracasó, ya es en sí un avance. Entonces, me parece que ha sido muy importante eso. También a nivel empleados, ¿no? Esta conciencia de clase que genera respecto de, oye, pues sí, yo también, ¿no? Me he visto impactado por cargas de trabajo, jornadas laborales, relaciones jerárquicas, ¿no? Con mis... con la gente que me supervisa y así. Entonces, me parece que todo eso, pues, al final da inicio, ¿no? A que se mueva una serie de maquinaria, una serie de engranes que no se habrían movido tal vez de no haber surgido esta NOM, al grado de que va a haber empresas que de verdad van a ir más allá, ¿no? Y sus programas de wellness o como lo que ya tenían implementado, le van a poder dar un giro también de cumplimiento y habrá quienes se sumen a estos esfuerzos. Entonces, todo eso, la verdad, a mí me parece que, pues, es muy benéfico y ha sido un impacto pues muy positivo que ha tenido la NOM al día de hoy. Muchísimas gracias, Paulina. Y me gustaría escuchar, Víctor, ¿qué nos recomiendas? ¿Cuál es tu visión de por qué podemos sacar positivo de todo este tema? Mira, como bien lo dijiste, la publicación de la norma 035 puso los reflectores en los temas psicosociales, pero también en la seguridad y salud en general, que tradicionalmente es un aspecto de la normativa laboral que queda relegado o había quedado relegado a un segundo plano. Yo creo que la oportunidad, ahora que se tiene este conocimiento de las obligaciones y oportunidades que también presenta el cumplimiento de las normas, es que a partir de una identificación de un diagnóstico, de nuestra organización, podemos implementar un plan de cumplimiento, no únicamente para cumplir con las obligaciones legales, sino también para construir sobre él, porque recordemos que la parte normativa está basada en requerimientos mínimos, pero es una muy buena estructura que permite a las empresas desarrollar el potencial de sus trabajadores, de todo su capital humano, como una ventaja competitiva.
Entonces, esa es mi reflexión. Muchísimas gracias, Víctor. Gabriela, ¿qué nos podrías decir al respecto? Claro que sí, muchas gracias. Pues yo me quedo con el aspecto, creo que va a ser un poquito repetitivo, pero creo que cada organización tiene la responsabilidad pues de brindar un trabajo decente a sus empleados. Entonces es muy importante que para ello nos fijemos en esta parte de los factores de riesgo psicosocial. La propuesta realizada por la Secretaría es un paso a favor a ello, entonces creo que deberíamos de llevar más allá este paso que está dando la Secretaría. Lamentablemente, como lo han comentado, pues muchas empresas están aplicando estos cuestionarios pues por dar cumplimiento de ley o por evitar las sanciones que trae el incumplimiento de la norma. Entonces los invito pues a no quedarnos con los lineamientos o procedimientos que marca la Secretaría, sino ir más allá y poder hacer pues análisis más exhaustivos para poder obtener mejor información. En general pues es eso. Profundizar, definitivamente hay que profundizar, involucrarnos de una manera responsable que permita verdaderamente impactar en estos temas, ¿verdad? Jorge, desde tu perspectiva, ¿cuál sería esta? Sí, gracias Aristides. Mira, yo quisiera hacer algunos comentarios respecto de algunos puntos que mis compañeras han señalado. Primero, puntualizar que los responsables de los riesgos psicosociales en las empresas son precisamente los empleadores. Los trabajadores no son responsables de ello porque no tendrían la posibilidad de corregir estos. Si un trabajador no puede corregir la carga de trabajo, un trabajador no puede corregir el liderazgo, tienen que ser responsabilidades absolutas de la organización. Segundo, la guía de referencia 1, mi sugerencia es que se aplique a todos y que se considere la posibilidad incluso de atender a las personas que pudieron haber tenido un problema de este tipo, incluso fuera de su horario laboral. Y me voy a explicar por qué. El trastorno de estrés postraumático, de donde surge esta guía precisamente, dada la incorporación de este trastorno en las tablas de OIT, bueno, es muy importante y conocer que los trabajadores sufran de esto es importantísimo porque estamos previendo un posible accidente, aun cuando el origen de esto no sea estrictamente laboral. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en consideración desde mi punto de vista, por supuesto. Tercero, esta norma también fue diseñada para que los primeros responsables, los primeros inspectores sean los propios trabajadores. ¿Por qué lo digo? Porque hay normativas que señalan, incluso las más altas, que los empleadores tienen la obligación de capacitar a sus trabajadores. Cuando el trabajador sepa que el estrés laboral le puede enfermar orgánicamente, cuando el trabajador sepa que está expuesto a un factor de riesgo, entonces se hará consciente y él mismo va a demandar la corrección de esta situación. Entonces, los inspectores los trabajadores van a ser los propios inspectores cuando el discurso se clarifique. El cuarto, sí, el instrumento tiene muchas posibilidades de mejora y qué padre que este estudio está haciendo Gaby, muy interesante, pero también tenemos que considerar que tiene la posibilidad, sí, de una alta confiabilidad ahorita, al menos una buena confiabilidad, y que nos permite hacer acciones. Lo interesante es que esas acciones sean adecuadas y prontas y que no esperen demasiado para realizarlas y corregir los factores que ahí se señalen. ¿Es válida que los pymes las puedan efectuar? Sin lugar a dudas, son quienes más lo necesitan y además el costo es mínimo. El sector público, por supuesto que también es un centro de trabajo. Cuando obtengamos esta información, ¿qué hay que hacer? Analizarla y después aplicar toda esta teoría. Por ejemplo, si hablas de carga mental, de carga de trabajo, hay que ver pues todos los contenidos, las condiciones ambientales, en fin, si es sobrecarga mental, cuantitativa, sobrecarga mental cualitativa o subcarga, en fin, todos estos análisis deben desarrollarse. ¿Qué beneficios trajo y vamos creando? Bueno, como tú bien lo dices, se pone el tema en la agenda nacional laboral,
pero también se pusieron otros temas interesantes que complementan esta y que yo lo digo para que amplíen la visión. Primero, se creó un Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano del Trabajo que tiene 6 pilares, 2 de estos son de la norma, pero quedan 4 pendientes. Se trajo también la metodología SOLVE, que es la metodología de seguridad y salud en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Se creó un estándar de competencias para unificar el discurso en el país. Se creó y diseñó el primer protocolo contra la violencia laboral para las empresas, que hay que recordar que el año pasado la OIT señala y propone el convenio 190, donde va a poner la violencia, la prevención del acoso y violencia en el mundo del trabajo. Se trabajó sobre todo también la tabla de enfermedades profesionales, que hoy la actual administración dice que ya va a terminar, pero que de alguna manera se dejó terminada, y me parece que es muy importante que exijamos que se publique, porque muchos trabajadores, la actual es de 1970, muchos trabajadores están desprotegidos. Y que hago un comercial, por cierto, que hoy me enteré, o mejor dicho, me recordó nuestro amigo Jorge Galindo, que escribe también, sindicalista, que también ya el IMSS posibilita que se puedan incorporar los trabajadores independientes. Bueno, este es un comentario que no lo habíamos dicho mucho, pero hay un avance ahí. Bueno, también nos anticipa avanzar en otros temas, y siendo un primer paso, bueno, falta el segundo, tercero, cuarto y quinto, por supuesto que tendrá que ver con toda esta parte de los trabajadores en fase de retiro, con el desarrollo humano, con cómo vamos a trabajar todos estos acompañamientos con los trabajadores con trastornos mentales, liderazgo y cuarta revolución industrial, vinculación institucional, todo lo que tendrá que ver precisamente con relación de medio ambiente y seres vivos, cultura de la legalidad, principios y valores. Todo esto se diseñó, está ahí, se hizo ese trabajo, y creo que hay que considerarlo para no centrarnos exclusivamente en una norma, que además es solo un inciso de la norma 30, y que verlo así sería una visión muy micro y que no nos posibilitaría adecuar la filosofía por la cual se realizó todo este esfuerzo, que son dos: incrementar la productividad, porque México es el país que más horas trabaja en el mundo, 2.237 aproximadamente, y es el último lugar de productividad. Y por otro lado, el número de accidentes es elevado, pero también el número de enfermedades derivadas del trabajo. No hay un subregistro, pero en realidad es alarmante. Cuando sepamos que realmente el trabajo es el que enferma o contribuye a la enfermedad, contribuye a la obesidad, contribuye a la hipertensión, contribuye a la diabetes, entonces creo que si hacemos un esfuerzo conjunto nacional, vamos a poder prever un mejor futuro para los jóvenes que hoy, los millennials que hoy se inician en este mundo laboral. Creo que este es uno de lo que yo percibo como áreas de oportunidad relacionadas con este esfuerzo. Aristides. Muchísimas gracias, Jorge. Evidentemente hay muchísima información. Nos faltaría tiempo, y quiero compartirle a todos quienes nos están acompañando que cuando hicimos la preparación de este evento, hicimos el compromiso aquí todos los ponentes de poder generar un programa integral de formación para que podamos sensibilizar, podamos culturizar y profundizar en estos temas. Entonces va a ser muy importante. En un ratito más les vamos a compartir un enlace para que por favor se registren. También sé que hay muchísimos profesionistas que están en la audiencia, que tenemos mucho que aportar. También podemos sumar esfuerzos. Creo que uno de los retos que tenemos preponderantes es profesionalizar nuestra práctica para todo este tema. Yo lo digo a razón de broma, pero también es cierto. Pareciera que hoy hay más consultores que clientes en el tema de la NOM 035, y creo que hay una brecha importante que necesitamos profesionalizar. Anaísa, por favor, cuéntanos tu perspectiva. Pues creo que brevemente lo más importante fue el generar esta apertura a una mesa de diálogo, a debates desde las diversas áreas profesionales, ¿no? Desde estar con todos ustedes y repensar el paradigma laboral en el cual llevamos, ¿no? Pues muchos años a lo mejor dentro del mismo el simple hecho de cuestionar, debatir e intentar dialogar sobre posibles cambios, creo que es uno de las principales aportaciones de la norma, y más aterrizado a la parte clínica, a la parte que a lo mejor les puedo compartir un poco más desde mi expertise, es
gracias, o sea, realmente gracias a la norma 035, porque finalmente le estamos pudiendo dar esta visibilidad al tema en el que, no, esta frase de a veces el trabajo no me lo tengo que llevar a casa, no es realidad en México, nos acaba de dar todas las estadísticas Jorge, y es una realidad que nos llevamos el trabajo a casa y viceversa, y que es un impacto a nivel salud mental y que evidentemente lo llevamos y que claro que representa un riesgo y que se puede convertir en un riesgo laboral y teniendo accidentes laborales. Entonces, yo lo que rescato positivo es el agradecimiento de visibilizar, de en cierto modo darle voz a que la salud mental es demasiado importante, que es algo que se tiene que considerar en todo ámbito y que y no debería de ser una excepción dentro de los centros de trabajo, sea en donde sea que estemos laborando. Muchísimas gracias, Anaísa. Bueno, me gustaría ver algunas preguntas que hay. Lamentablemente no tenemos tiempo para responder a todas las preguntas. Hay algunos temas muy específicos. También quiero compartir algunos puntos y quiero comprometerlos a ustedes que están hoy aquí en este panel para que podamos responder a las preguntas a través de los espacios que tenemos en los grupos, en redes sociales, en los diferentes foros, para que podamos ir dando desahogo a esto. No sé si están de acuerdo con ello, para que podamos poner aquí sobre la mesa ahorita algunas preguntas y poder no comprometer más los tiempos. Y hay algo en especial que a mí me gustaría preguntarles, y que es un tema recurrente. Ok, está la NOM 035, y ahora, ¿cómo nos está afectando este tema, por ejemplo, COVID, teletrabajo y outsourcing? ¿Aumenta el riesgo? ¿No aumenta el riesgo? ¿O qué tendríamos que ver en el tema de cumplimiento? ¿Hay mayor riesgo de inspecciones? ¿Qué va a pasar? Por favor, Víctor, adelante. Mira, yo creo que ese es un punto muy importante porque del 2018 que se publicó la norma, y desde mi punto de vista las prioridades de la Secretaría han variado en distintas ocasiones. En 2019, con la entrada en vigor de las primeras obligaciones de la norma, hubo una gran difusión. Pero si recuerdan ustedes, hacia finales del mismo año, la conversación empezaba a migrar un poquito al tema de la subcontratación o del outsourcing. Empezó a tomar un enfoque preponderante. Después llegó el tema de la pandemia y cambió totalmente la prioridad de la Secretaría, enfocándose en vigilar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. A partir de la falta de movilidad, del confinamiento, se hizo evidente que era necesario reformar o regular el tema del teletrabajo, esa modalidad de trabajo. Eso cambió nuevamente un poquito la atención. Recientemente, el tema del outsourcing ha vuelto a tomar un poco de auge. Entonces, yo creo que como ha afectado es que ha cambiado el enfoque o la prioridad de la Secretaría del Trabajo y ha contribuido a que los recursos de la misma se dirijan a otras áreas dentro del ámbito laboral. Totalmente. Entonces, bueno, pues hay que poner especial atención. Y Paulina, creo que tenías algo también que agregar, ¿verdad? Adelante. Muchas gracias. Digo, básicamente está cobrando mucha fuerza, como comenta Víctor, la cuestión del outsourcing. Como muchos ya aquí sabrán, tienen 3 meses las empresas para eliminar estos esquemas o regularizarlos en su caso. Y entonces, pues viene ahí ese impacto, ¿no? En el que muchos de nuestros clientes o de los patrones nos preguntaban, oye, pero si mis empleados están outsourceados, entonces yo ni me preocupo de la NOM 35, ¿no? Y esa era clásica, y entonces como de, oye, ahí hay obligaciones solidarias, ¿no? Y entonces hay que pensar también mucho en, pues, cuál es el fin, ¿no? de la normatividad, y claramente muchos de esos fines son políticos, y aquí el fin político va también muy acompañado de un fin recaudatorio, y pues obviamente lo que se quiere centrar la autoridad es en cómo generar estos esquemas de recaudación muchísimo más fuertes, más robustos, y se están apoyando muchísimo ya las autoridades. Ya existe este triángulo de verificación, que son Hacienda, la Secretaría del Trabajo, y por otro lado tenemos al IMSS. Entonces, estos 3 organismos van a estar cada vez muchísimo más en contacto, ¿no? Y van a poner, si tienes un foco rojo fiscal, seguro te va a caer el IMSS, seguro te va a caer la Secretaría del Trabajo, y así con cada uno de ellos. Entonces, hay que pensar muchísimo, ya que ya los esquemas
de velo corporativo de cierta forma se han ido cayendo. También pues las autoridades están muchísimo más en comunicación y eso va a implicar que las empresas sí tengan unas cadenas de cumplimiento más, pues mejor estructuradas, ¿no? Y en mejor comunicación de todos los ámbitos, porque donde falles en uno, de ahí se pueden ir agarrando para analizar los demás y pues obviamente vamos a tocar hasta este punto, ¿no? Del bienestar de los empleados. Muchísimas gracias, Paulina. Otro de los puntos importantes que estamos viendo, ¿qué deficiencias ustedes están notando o que son verdaderamente notorias o alarmantes por parte de los prestadores de servicios? O sea, por parte de las consultorías, por parte... ¿De qué tendríamos que cuidarnos como empresa o de qué tendríamos que cuidarnos como consultores para no caer en malas prácticas? Me gustaría conocer su punto de vista. No sé, Jorge, si tienes ahí alguna perspectiva. Sí, claro. Bueno, me gustaría conversar respecto de este punto. Lo siguiente, yo prefiero pensar que los consultores actúan de buena fe y que puede haber una confusión. Mi invitación respetuosa es a poder profesionalizarse en el tema de psicosociales para que sus ofertas sean mucho más robustas y más confiables. A la Secretaría también quizá será necesario que revise sus esquemas de capacitación, porque hoy en día también asistimos a una práctica que debo de referir. No se puede dar una DC3 a un curso de 4 horas con relación a un curso de 60 horas con relación a un año y que la misma DC3 sea válida en los 3 casos. Es decir, en otras palabras, quizá tendremos que, o se tendrá que revisar realmente si la capacitación que se está brindando es adecuada o no, porque en algunos casos solamente se compra esta cuestión del documento para hacer frente a las revisiones de la Secretaría. Este es otro punto que tendrá que ver la autoridad. Creo yo que sumando esfuerzos y unificando la Torre de Babel, podemos todos contribuir a generar una buena formación en el país. Hay 5 millones de unidades económicas. Creo yo que hay campo para todos los consultores, pero siempre y cuando hablemos el mismo lenguaje y contribuyamos adecuadamente a la formación y siendo así, estaremos todos participando para garantizar que en el futuro las enfermedades crónico-degenerativas no serán una carga tan fuerte al sector salud. 2, generar que ya la posibilidad de que no seamos el último lugar en términos de productividad. Entonces, bajo este esquema, creo que si unificáramos esta situación, como tú lo propones, si vinculáramos todos estos temas en la academia, a los empleadores, al gobierno, a los representantes de trabajadores juntos, pueden hacerse grandes cosas con estas alianzas público-privadas. Y particularmente, solo dar contestación a este punto que decías al principio, COVID, ¿qué implicación tiene? Bueno, pues tenemos que trabajar mucho en esta parte de salud mental porque la 4ª ola sabemos que viene con una afectación tremenda en la parte de cuestiones postraumáticas por obvias razones. En la parte del teletrabajo creo que los principios se pueden sustentar, los de la norma 35, y ciertamente no vamos a contribuir a una cultura de teletrabajo, pero sí al menos a respetar los principios básicos para que no se convierta o no se incremente el riesgo psicosocial que implica el mismo. Y el outsourcing, desde mi punto de vista, me parece que es un principio de justicia porque los trabajadores que estaban bajo esta modalidad ciertamente estaban sometidos a mayor riesgo. Quizá el principal riesgo de todos los riesgos sea la inestabilidad laboral y eso los tenía ahí en esta situación. Entonces, bueno, estos son los comentarios que yo te puedo dar, Aristides. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pues para invitarlos a participar en los futuros eventos, antes de despedirnos, quiero compartirles este código QR. Este código QR, por favor, escanéenlo
para que ustedes puedan registrarse, puedan tener la información de los próximos eventos, y también ahí hay algunos temas que ustedes nos podrán señalar para que podamos invitarles directamente. Si ustedes son prestadores de servicios directamente relacionados con la norma, también para que nos podamos poner en contacto y podamos hacer tal vez esta red de profesionalización, tal vez compartir prácticas y elevar el nivel de ejecución. Creo que hay que elevar pues la ejecución, ¿no? Como tal. Tenemos que profesionalizarnos y hay que subir la vara, definitivamente, porque creo que el compromiso es mayúsculo. Creo que coincidimos todos en que es un tema de salud, no sé, es un tema de salud pública incluso, ¿no? Entonces necesitamos tomarlo en cuenta. Por favor, escaneen este código QR, también se los vamos a compartir este enlace a través del chat para que ustedes puedan registrarse. Y bueno, para ir cerrando ya nuestra sesión, me gustaría ya tener los comentarios finales de cada uno de nuestros ponentes. Entonces, podemos empezar contigo, Gabriela, para que nos compartas mensaje final para nuestra audiencia. Claro que sí, Aristides. Bueno, pues yo algo en lo que les hago hincapié es que esto es un paso más. Como es bien sabido, pues la parte de cuidar el capital humano en una empresa es sumamente importante. Las empresas más exitosas a nivel mundial lo saben. Entonces creo que esto parte desde el proceso de selección, capacitación, desarrollo y retención del personal. Entonces es por ello que debemos de cuidar estos factores de riesgo para que, bueno, pues puedan ayudarnos a retener a este capital humano, a ese talento de nuestra empresa. Sabemos que el reemplazar a una persona pues incluye costos muy altos y tiempo para una empresa. Entonces lo que yo les sugiero es que pues podamos trabajar adecuadamente los factores de riesgo para que cuidemos a este personal. A diferencia de lo que muchos gerentes o jefes piensan, la mayoría de los empleados no renuncian por un salario o por los beneficios que da una empresa, sino por un entorno hostil, sino por la poca posibilidad de crecimiento que tiene un empleado, porque su trabajo no es valorado. De hecho, hay muchos estudios que nos reportan que la principal causa por la que muchos empleados se van es el mal liderazgo dentro de una empresa. Entonces, es importante comenzar a analizar estas situaciones para prevenir precisamente pues los reemplazos o la rotación dentro de la misma. El hecho de crear una norma pues es un paso más y depende de nosotros que podamos contribuir a hacer mejores análisis, mejores intervenciones, a informarnos cómo es que puedo crear una política realmente efectiva para que pues pueda funcionar esto, ¿no? De manera adecuada. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela. Totalmente de acuerdo. Vamos con Víctor, por favor. Sí, claro que sí, Aristides. A mí me gustaría recalcar un punto que ya comenté, que es que el cumplimiento laboral tiene fundamentos legales, técnicos y de formación de capital humano. Creo que es importante que conjuntemos en nuestra organización un equipo multidisciplinar, o si acudimos a algún externo, que nos aseguremos que tenga esas competencias para que sea una solución real. Aprovechar esa oportunidad para que, más allá de dar cumplimiento a las obligaciones legales, nos sirva de plataforma para crear una organización mucho más competitiva. Entonces, esa sería mi reflexión final. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Víctor. Jorge, por favor, cuéntanos, mensaje final. Muchísimas gracias, Arquímedes. Mira, yo solamente quisiera convocar a todos los profesionales de la materia a unir esfuerzos en torno a generar un discurso sólido y que pueda también servir de referente ante la autoridad. Profesionalización para los consultores, para que se potencie la información y su texto. Sensibilizar a los líderes para que ya no pierdan dinero por no aplicar esta norma adecuadamente. Capacitar a los trabajadores para que exijan de alguna manera lo que corresponde, y convocar a la academia para que, así como este esfuerzo que hace Gaby, como este esfuerzo que hacen muchos investigadores, puedan tener eco en toda la política pública. Para finalizar, quiero agradecerte la invitación, Arístides, y solamente una pequeña reflexión a nuestros compañeros que son responsables de sus empresas y que tienen
precisamente esta idea de implementar. Si ustedes, una metáfora, si ustedes en su casa tienen a sus hijos, imaginemos si estos empiezan a tener problemas de comportamiento, problemas que de alguna manera no rinden en la escuela, juegan menos, son menos creativos, entonces, ¿cómo pretenderían ustedes resolver el tema? ¿Establecerían algunos lineamientos y los pegarían en la sala o en el comedor para que los lean? ¿Les aplicarían un cuestionario en línea? ¿Los mandan al psicólogo presencial o a inteligencia artificial? ¿O cómo podrían hacerlo? O por el contrario, si fueran sus hijos, si ustedes realmente estuvieran comprometidos, entonces buscarían personalmente involucrarse, promover el diálogo, acercarse ustedes mismos y realmente indagar qué es lo que ocurre para poder saber y proponer mejoras al respecto. Es una metáfora. Hay dos formas de cumplir la norma 35. Simplemente por encimita, perdiendo la posibilidad de crear historia, o realmente involucrándose y saboreando la posibilidad de que sus organizaciones incrementen salud y productividad y juntos contribuyamos a construir un mejor país como creo todos nos merecemos. Muchas gracias por mis compañeras de panel, por mis compañeros, gracias a la audiencia y gracias a ti, Aristides, por esta amable invitación. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Paulina, por favor. Muchas gracias. Pues básicamente sería una reflexión muy pequeña. La ley establece mínimos y no tenemos que quedarnos con el mínimo, ¿no? O sea, lo que nos da la normativa, lo que nos dan las normas solamente es un lineamiento de cumplimiento, insisto, al margen. Pero si queremos generar empresas verdaderamente productivas en donde se logre realmente establecer estos vínculos de relaciones jerárquicas correctas y que impacten de manera positiva en los empleados, no podemos quedarnos simplemente con el mínimo legal y es necesario atender estas problemáticas desde todas sus aristas. Muchísimas gracias. Ahí no nos quedemos con los mínimos porque los mínimos no nos van a ayudar a crecer, ¿verdad? Muchísimas gracias, Paulina. Anaísa. Sí, bueno, brevemente creo que es importante que no perdamos de vista que sí es una norma que es de cumplimiento legal, sin embargo es una norma que también puede llegar a tener un impacto muy positivo en nuestros colaboradores y recordemos que antes de todo lo demás estamos ante personas. Entonces somos personas, la norma puede impactar de forma positiva a estas personas que somos parte de un sistema organizacional que podemos incrementar y podemos llevar al siguiente nivel. Y me gustaría también cerrar con la parte en el repensemos cuáles son las estrategias, cuáles son nuestros procesos organizacionales e intentemos imaginarlos desde volverlos a regresar un poco a lo humano y repensarlos, ¿no? Y también desde el punto de vista un poco más psicológico, de verdad, les invito a que promuevan también que hagan check-ins con sus propios colaboradores o entre colaboradores mismos hoy en día. De verdad puede salvar vidas el que nos voltemos a ver unos con otros y si promovemos ese tipo de cultura también dentro de nuestras organizaciones, nos va a impactar también a nivel social. Entonces estamos todos comprometidos en lo que nos menciona Jorge, en mejorar también y llevar a este país a lo que nos merecemos todos. Muchísimas gracias, Anaísa. Pues creo que el mensaje es totalmente claro. ¿Es la norma 035 un fracaso? La respuesta depende de nosotros, total y absolutamente. Si nosotros verdaderamente nos comprometemos con las organizaciones, con las personas y hacemos lo necesario, yo estoy seguro que esta norma 035 no se convertirá en una letra muerta. Al contrario, lejos de ser una norma muerta, esta norma va a resucitar muchas de las otras normas y va a permitir que elevemos la cultura de trabajo que tanta falta hace en nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes, les agradezco mucho a este panel que ha colaborado de una manera muy puntual y efectiva. Creo que los resultados de este panel son estupendos y me comprometo a que hagamos nuevos eventos y que podamos contribuir a que esta norma no sea un fracaso, sino que sea el inicio, tal vez pequeñito, de un avance significativo que podamos tener en nuestra cultura laboral. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Les dejo nuevamente en pantalla el código QR que nos han solicitado y les anticipo, estamos lanzando también un programa de apoyo a las empresas mexicanas para la implementación de la norma. Les estaremos haciendo llegar la información
a través de redes sociales. No dejen de seguirnos y comprometo aquí a mis compañeros del panel para que demos respuestas a las preguntas que se quedan en el tintero también a través de estos medios. Muchísimas gracias, muy buenas noches y bueno, a descansar que es fin de semana. Hasta luego.